Bueno, definitivamente esta piña ya no va a crecer más, así que ya es hora de cosecharla. Bueno, es más corona que piña. Está súper chiquita, pero bueno, es mi piña y voy a disfrutarla mucho. Bueno, aprovechando que coseché pues mi piña, quiero enseñarles a plantar una piña o obtener una planta de piña desde la corona de la piña. Y es algo realmente muy sencillo y muy fácil. O sea, simplemente ustedes desprenden la corona de la fruta. Está un poco dura. ¿Sí? Desprenden y le quitan. De hecho, ellas tienen algunas, pues tal vez las encuentren que tienen algunas pequeñas raíces ya. Pero lo que hacemos más bien es, pues para poder plantarla mejor, le quitamos varias hojitas de la base. Para descubrir un poco lo que vendría siendo como un tallo, ¿no? El tallo de la planta. Creo que así está bien. Y ya con tenerla así, pues simplemente tenemos nuestra maceta con el sustrato o la tierra y abrimos un poquito la tierra de la maceta y la plantamos normal como cualquier planta y le acomodamos ahí. Y listo. Como ven, es bastante simple. Y lo único que hay que hacer pues es dejarla, puede ser una semana, máximo 2 semanas en un área donde tenga, donde no le dé sol directo, de repente algo de luz indirecta y listo. Ya después de eso pues ya la pueden poner a pleno sol, porque a la piña pues le gusta mucho el sol. Y la riegan con regularidad, porque pues la piña también le gusta el agua. Asegúrense pues que sí, que su sustrato tenga un buen drenaje, porque la piña, al igual que la gran mayoría de las plantas, pues ninguna le gusta que se le encharque el agua, porque se pueden morir, se pueden pudrir, se pueden morir, ¿no? Bueno, algo importante que les quería comentar, y es bueno que lo sepan, pues esta es una de las formas de obtener plantas de piña y es desde la corona de la fruta. Y es la forma pues un poco más accesible para todos nosotros, porque compramos una piña en el súper, pues tomamos la coronita y la podemos plantar. Pero también existen otras formas de plantar de obtener una planta de piña. Una es por semilla. Si ustedes pues cuando abren las piñas ven que tienen unos puntitos negros adentro, bueno, esas son semillitas. Esto lo pueden plantar. El único problema de plantarlo desde la semilla es que demora muchísimo. Una semilla de piña puede tardar tal vez unos 8 meses en germinar y de ahí pues empezar a crecer la planta y después tal vez unos 8 o 10 meses para que les dé algún fruto. Porque eso sí tiene la piña, que la piña demora mucho en dar fruto, ¿no? Y hay otra forma de obtener planta de piña que viene siendo más bien sembrándolo desde un hijito, que ellas sacan hijitos cuando se plantan por semilla. Ellas tienden a sacar hijitos y esos hijitos pues uno los puede volver a plantar y obtener entonces otra planta de piña, ¿no? Esas son pues las 3 formas que conozco pues que podemos obtener plantas de piña. Ahora, otra cosa importante que deben saber, la piña pues como les dije, demora bastante en dar fruto. Y una vez que ella da el fruto y lo cosechamos, la planta pues ella muere.
No es que después ella va a volver a sacar otra fruta ni nada de eso, ella muere. Entonces, por eso es que más bien cuando ya ustedes cosechan la piña, pues sería bueno agarrar la corona de la fruta cosechada pues, y volverla a plantar para poder entonces tener fruto de ella, ¿no? Ahora, si tienen una planta que es por semilla, seguramente pues después de ella sacar sus hijitos, ella igual se va a morir, pero ya tienen hijitos y la pueden tener. Ahora es muy difícil conseguir hijitos de piña y por eso les digo que es más accesible pues poder plantarlo desde la corona de la fruta para la gran mayoría de las personas, pues. Hay personas, y seguramente lo han visto en algún otro video, en donde la coronita, así mismo como hicimos, que le quitamos las hojitas, pues la ponen en un vaso de agua para que ella saque raíces para después entonces plantarla. Esa es otra forma en que también pues pueden sembrar la corona de la fruta de la piña. Pero en realidad no es indispensable, ustedes la pueden hacer así como lo hice yo directamente y seguramente ella les va a pegar. Porque en la planta de piña pues no es tan exigente en ese sentido y ella fácilmente pues puede pegar así y se ahorran pues de repente un paso en el proceso de la siembra de la piña, ¿no? Pero sí, nada más pues que tengan cuídenla con el riego y la iluminación y todo y verán que ella les va a pegar bien. Por lo menos, bueno, a mí yo la he sembrado siempre así directamente y no ha pasado nada y siempre me han pegado y no he tenido problema con eso. Por ejemplo, esta planta de piña que ven aquí, que es de donde yo coseché mi piñita, es el hijo de una planta madre que me regaló un señor que él pues se dedica al cultivo de piñas. Entonces él me regaló unas plantitas madres o plantitas, o bueno, tal vez eran hijos de otra planta y me los regaló y yo de ahí pues sembré sembré esa planta y obtuve pues una piña. De ahí pues salió un hijito. De esa planta salió un hijito que es este, entonces yo lo planté y ahora yo obtuve pues otra piña, ¿no? Ojalá, pues no lo sé, no estoy seguro, pues puede que esta planta, que es un hijo de una planta de piña, pues posiblemente me saque otro hijo o otros hijos de plantas de piña para poder sacar. Pero bueno, no estoy seguro de eso porque no sé si realmente se multiplican de esa manera o se multiplican así tanto de hijos en hijos en hijos. Así que ya les contaré si esta planta pues me llega a dar hijitos de plantas de piña. Ahora, si una vez ella saca sus hijitos, pues esta planta pues va a morir y yo saco los hijitos para entonces plantarlos en otra área. Yo nunca había plantado piña desde semilla y realmente estoy haciendo la prueba. Aquí yo sembré 2 semillitas de piña aquí y bueno, voy a probar a ver qué tanto demoran en germinar. De hecho, aquí lo puse con fecha del 25 de abril, que fue que sembré esta semilla. Así que vamos a ver qué tanto tiempo tardan en germinar estas semillas, bueno, si es que llegan a germinar, ¿no? Y después les contaré. Otra cosa importante a saber es que la piña es una planta pues muy demandante en nutrientes. Ella pues sí es importante que siempre la mantengan muy bien nutrida, muy bien abonada. Y principalmente en su periodo de cuando está sacando la fruta. Apenas está sacando la fruta, pues es bueno ir abonándola con más frecuencia para que pueda dar un mejor fruto. De hecho, esta que yo coseché pues me salió bien chiquitita porque yo pues sí la estuve abonando, pero yo estuve usando solamente abonos vegetales y no utilicé otros abonos pues tal vez un poco más ricos para ella, ¿no? Y tal vez por eso me dio una fruta muy pequeñita. Pero si hubiera utilizado tal vez otro compost diferente, tal vez algo más enriquecido, algo con tal vez estiércol de gallina y cosas así, siendo más orgánico, pues, porque esta es una piña orgánica, pues tal vez hubiera podido tener una fruta un poco más grande, ¿no? Ahora, las frutas que compran en los supermercados obviamente no son orgánicas, están abonadas pues con abonos más químicos que permiten que la fruta crezca mucho más grande, ¿no? Entonces, pero sí, pues tomen en cuenta que cuando tienen su planta de piña, pues
regularmente pues traten de darle ciertos abonos, ponerle su compost, ir abonándola siempre, principalmente en cuando está sacando fruta. Otra cosa que se me estaba pasando a comentarles es que, bueno, como ven, yo la puse en esta maceta, en una maceta, y ustedes pueden realmente bien tener su planta de piña pues en una maceta, y no tiene que ser una maceta demasiado grande. Pues esta que está aquí, pues no sé exactamente qué tamaño es, creo que es como de 1,5 galones más o menos, o 1 galón, hasta podría ser 1 galón. No necesita una maceta tan grande para tener su planta de piña. Ahora sí, tomen en cuenta pues que si ya las van a tener ya sea en maceta o la pasan al suelo, tengan en cuenta que la planta de piña ahorita está de este tamaño. Bueno, esta corona es enorme porque mi piñita sacó una corona gigante, pero regularmente las coronas de las frutas cuando ven en el súper son mucho más pequeñas. Pero lo que les quería comentar era que la planta de piña suele crecer grande. Entonces tomen en cuenta que donde la vayan a colocar, ella les va a ocupar un espacio que tal vez puede ser como de 1 metro de ancho, porque sus hojas van a crecer bastante grandes, ¿no? Bastante larga, 1 metro de ancho, y tal vez un poco menos de 1 metro, bueno, no 1 metro, digamos que como unos 60 centímetros de alto, tal vez puede que ella crezca. No, de alto tal vez no tanto, pero de ancho sí puede que ocupe como 1 metro. Así que consideren ese espacio donde la vayan a colocar. Bueno, creo que no se me pasa nada, pero de todas maneras, si tienen alguna consulta o duda, pues me lo pueden dejar en los comentarios y con gusto pues yo les respondo. Bueno, espero les haya gustado este video y nos vemos en la próxima.